Bueno, en primer lugar, quien les habla es el profesor Jackson Castillo, profesor egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, y conmigo van a llevar el curso de Geografía. El curso de Geografía ya lo vengo dictando acá en diversas academias de Trujillo y de la región La Libertad, ya más de una década que vengo dictando este curso. Entonces, este curso para mí es sencillo, ¿no? Tantos años que tengo dictando. Entonces, esa experiencia que yo he ganado durante estos años de trayectoria profesional, les voy a alcanzar para ustedes de la manera más práctica posible, ¿no? Más precisa también, porque y los exámenes se han juntado, ¿no? Ya el examen ordinario es de acá en un mes, en 30 días, y el otro examen muy posible sea en marzo del próximo año. Entonces ahí nada más están los exámenes. Así que vamos a empezar porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿ya? Las preguntas, recomendación al final, ¿ya? Voy a explicar primero, ustedes tienen que estar concentrados ahí, recuerden que no hay mucho tiempo, y ya de ahí ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Lo hacen llegar al finalizar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema Introducción a la Geografía, ¿ya? Introducción a la Geografía, ¿correcto? Entonces, en lo que es Introducción a la Geografía tenemos que analizar, por ejemplo, ¿no? La palabra geografía, ¿qué cultura antigua fue la que lo utilizó por primera vez, ¿no? Bueno, según estudios, fueron los griegos, ¿no? Según estudio, fue Aristóteles el que utilizó por primera vez la palabra geografía, y eso está plasmado en su texto llamado Cielo. Justo dicen, ¿no?, los especialistas que la palabra geografía deriva de dos vocablos griegos, ¿no? Geo, que significa tierra, y grafein, que significa descripción, ¿sí? Justo eso viene una pregunta de examen sumativo, ¿no? En el examen sumativo la pregunta decía, ¿no?, para los griegos en la antigüedad, ¿qué significó la geografía? Repito, simplemente una descripción de la tierra. Geo, tierra, grafein, descripción. Ahora, eso era en la antigüedad, ¿no? Actualmente ya la geografía no es pues una mera descripción de la Tierra, no es una mera disciplina, no es un anexo de la filosofía, porque antes la geografía era un anexo de la filosofía. Hoy la geografía es una ciencia, ¿sí? Entonces hoy la geografía ya es catalogada como una ciencia, ¿correcto? Una ciencia. Ahora, no cualquier tipo de ciencia, ¿no? Es una ciencia binomia, es una ciencia natural, pero también es una ciencia social, ¿ya? Entonces, la geografía es una ciencia natural, ciencia social, que va a tener como objeto de estudio ¿a qué cosa? ¿Sí? Tú que has estudiado ciencias y que sigues estudiando ciencias hace buen tiempo atrás, tú sabes que todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Entonces la geografía evidentemente tiene que tener un objeto de estudio. ¿Y qué estudia entonces la geografía ya como ciencia? Estudia las interrelaciones, ¿sí? Las interrelaciones entre justamente el ser humano, entre el hombre y el medio ambiente, ¿no? Y el medio ambiente. ¿Correcto? Ese es el objeto de estudio de la geografía, repito, ¿eh? Repito. El objeto de estudio de la geografía es la interrelación ser humano-medio ambiente, ser humano. Ahora, nosotros nos damos cuenta rápidamente que tenemos base, ¿no? Tú que vienes de buen colegio, que has llevado ciencias sociales tantos años, que la naturaleza para nosotros es muy importante, porque gracias a la naturaleza nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. Y si nos damos cuenta,
prácticamente muchas cosas que el ser humano ha construido, que ha fabricado, es gracias a la madre naturaleza. Quiere decir que la naturaleza para nosotros es fundamental. Ahora, si le damos vuelta a la torta, ¿no? ¿Cómo estamos actuando nosotros en la naturaleza? Lamentablemente estamos aprovechando los recursos, pero de manera irracional, ¿no? Por eso actualmente hay muchos recursos naturales que están en peligro de extinción o ya están extintos, ¿no? Y eso es porque no estamos actuando bien en la naturaleza. Entonces la geografía nos va a ayudar justamente, ¿no? A tomar conciencia, ¿sí? A ser más cuidadosos con la naturaleza, ¿no? Esa es una importancia de esta asignatura, ¿ah? Claro, tú me puedes preguntar, ¿no? ¿Y el ser humano qué está haciendo? Bueno, el ser humano, por ejemplo, ¿no? El sobrecalentamiento global es nuestra culpa, ¿no? La destrucción de la capa de ozono es nuestra culpa. La contaminación de los ríos, de los mares, predominantemente nuestra culpa, ¿no? Entonces quiere decir que no estamos teniendo un criterio adecuado, ¿no? No tenemos conciencia ambiental, ¿no? De gran parte de la humanidad, claro, ¿no? Porque hay una pequeña parte que por ahí sí algo de conciencia ambiental tiene, ¿no? Entonces, al desarrollar este curso nos vamos a ir dando cuenta ya de cuáles son nuestros errores y también definitivamente qué soluciones tenemos que poner en praxis para colaborar con el cuidado de nuestro planeta. Bien, ahora, como les estaba comentando, la geografía surge como una mera disciplina, ¿no? Como un anexo de la filosofía. Pero hoy la geografía es una ciencia. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo alcanzó ese carácter de ciencia la geografía? Producto de un proceso evolutivo. La geografía ha pasado por etapas como la Edad Antigua, que ustedes conocen bastante, ¿no? Que han estudiado historia universal, la Edad Media, moderna y contemporánea. Entonces, en esas etapas de la historia universal o en esas edades de la historia universal, la geografía ha ido recibiendo bastantes aportes, ¿no? De la humanidad y por eso ha ido evolucionando de ser una mera disciplina hasta convertirse en una ciencia, ¿no? Entonces, en la antigüedad, ustedes saben que en la antigüedad abarca desde los 3.500 años antes de Cristo, ¿sí? Con la invención de la escritura, y se va hasta el siglo V ya de nuestra era, ¿no? Con la caída de Roma de Occidente, siglo V, ¿no? El año 476. Entonces, durante la Edad Antigua se desarrollaron muchas culturas allá en Europa y también en el Asia, ¿no? De esas culturas, las que más florecieron en Europa, por ejemplo, fueron los griegos y los romanos. Justamente los griegos, ¿no? Se dividieron en ciudades-estado y una de esas ciudades-estado, ¿no? Colaboró bastante con el desarrollo de las letras, ¿no? De los números, etc. Entonces, es la ciudad-estado de Atenas, ¿no? Por eso Atenas se le conoce como la cuna del conocimiento, ¿no? Entonces ahí hubo libertad para que las personas den a conocer, ¿no? Lo que ellos pensaban, fruto obviamente de sus estudios, ¿no? Entonces aparecieron una gran cantidad de personajes que colaboró para que la geografía vaya evolucionando. Por ejemplo, ahí tenemos el padre de la cartografía antigua. Algunos lo catalogan también como el padre de la astronomía antigua, ¿no? Pregunta que venía en examen, de repente esta semana, ¿no? Viene también en examen, ¿no? Porque esta semana hay examen. ¿Quién es entonces el padre de la cartografía antigua? Es el señor Anaximandro. El señor Anaximandro. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos, mira. Anaximandro, pregunta que ya ha venido antes en examen. Entonces, Anaximandro, repito, es catalogado el padre de la cartografía, pero antigua, ¿eh? Cartografía antigua. Algunos cronistas lo consideran también el padre de la astronomía antigua. Ahora te van a preguntar, ¿no? ¿Por qué Anaximandro es el padre de la cartografía antigua? Porque elaboró el primer mapa, ¿sí?
de nuestro planeta, un mapa rústico, un mapa donde solo se apreciaba parte de Europa, parte de Asia, ¿ya? Por eso los cronistas le han puesto el padre de la cartografía antigua. Ahora, ¿por qué algunos a Anaximandro lo catalogan como el padre de la astronomía antigua? Lo catalogan como el padre de la astronomía porque este señor se atrevió a darle forma a nuestro planeta, ¿no? Él decía que nuestro planeta es muy semejante a un cilindro, ¿no? Eso decía Anaximandro. Claro que no acertó, pero se atrevió, ¿no?, a darle una forma a nuestro planeta, ¿sí? Entonces de ahí viene Anaximandro. Repito, ¿eh? Algunos lo catalogan como padre de la astronomía, porque hay otros que lo catalogan como padre de la astronomía a Hiparco de Nicea, pero esto ya ha venido en examen. En un examen preguntaron por el padre de la astronomía antigua y en las alternativas no estaba Hiparco, estaba él. Entonces, acá en la Universidad Nacional de Trujillo, si ya ha venido en examen, quiere decir que lo consideran a Anaximandro como el padre de la astronomía antigua. ¿Correcto? Recuerda que las preguntas se repiten. Bien, ahí está Anaximandro. Otro personaje que colaboró fue Hecateo, ¿no? Hecateo de Mileto. A ver, Hecateo es catalogado como el padre de la geografía antigua. El padre de la geografía antigua. ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿y por qué a Hecateo se lo considera como el padre de la geografía antigua? ¿Qué hizo de bueno Hecateo? ¿Sí? Tú sabes quién es el padre de la historia, quién es el padre de la medicina, ¿no? ¿Quién es el primer gran matemático de la historia? Y lo bueno es que tú sabes por qué, ¿no? ¿Por qué tal fulano es el padre de la historia, ¿no? ¿Por qué tal es el padre de la medicina? ¿Por qué tal es considerado como el primer gran matemático de la historia universal? Entonces, ¿por qué él es considerado como el padre de la geografía antigua? Porque este señor dio a conocer un libro exclusivamente geográfico para la parte occidental. Entonces, como él, ¿sí?, escribe el primer libro exclusivamente geográfico llamado Los Viajes, ¿sí?, él, llamado Los Viajes alrededor del mundo. Entonces, por eso muchos cronistas a él lo consideran como el padre de la geografía antigua, por su primer libro exclusivamente geográfico. Otro detalle importante es que en ese libro él da a conocer la primera gran descripción de la Tierra. Repito, primera gran descripción de la Tierra, ¿ya? Otro detalle es que él, en su libro, Los Viajes, empieza a difundir que la naturaleza, que el medio ambiente es muy importante porque influye en el desarrollo de la vida social y política de los pueblos. Todos esos datos de Hecateo, ¿ya? Entonces los cronistas recogen toda esa información y por eso lo han catalogado el padre de la geografía antigua. Otro detalle de Hecateo es que conoció el mapa de Anaximandro, pero Hecateo era un aventurero. Hecateo conoció lugares que Anaximandro no había conocido. Por eso Hecateo mejora, perfecciona el mapa de Anaximandro, ¿correcto? Mejora, perfecciona el mapa de Anaximandro Hecateo. Tiene bastantes detalles, Hecateo, ten cuidado. Bien, entonces ahí tenemos a estos personajes. Otro más que colaboró fue Pitágoras. Bueno, a ti te encanta la matemática, ¿no? De repente vas a dar examen de acá en una semana, en un mes, perdón, ¿no?, que es el examen ordinario, o de repente vas a dar examen de excelencia acá en 19 días. Entonces, pues la matemática para ti es tu fuerte, ¿no? Aparte de letras, números, dominas. Entonces, ¿por qué lo colocamos ahí a Pitágoras? Porque Pitágoras, el primer gran matemático de la historia universal, hasta ahora utiliza su teorema. Ahora algunos lo utilizan mal, pero bueno, ahí están intentando. Este señor se atrevió también a darle forma a nuestro planeta y él decía
que la figura geométrica perfecta era la esfera. Entonces, por eso, él empieza a difundir que la Tierra tiene la forma de una esfera. ¿Sí? Eso decía Pitágoras, Tierra tiene la forma de una esfera sin cima ni base. Eso decía Pitágoras, ¿ya? ¿Por qué decía eso? Repito, porque para Pitágoras la figura geométrica perfecta era la esfera, ¿sí? Entonces de ahí lanza, ¿no?, que la Tierra tiene la forma de una esfera. De ahí también habla de la armonía de los astros, que era justamente el movimiento de la Tierra, la Luna y el Sol. Eso decía también Pitágoras, ¿eh? Armonía de los astros. Estas ideas de Pitágoras fueron recogidas por los filósofos clásicos, ¿no? Sócrates también decía que la Tierra tenía la forma de una esfera. Platón, ustedes han leído el libro más importante de Platón, que es La República, y ahí en el libro La República de Platón, este señor describe a una Tierra esférica. El discípulo más importante de Platón, Aristóteles, también, ¿no?, habla de que la Tierra tiene la forma de una esfera. Sino que Aristóteles fue más allá, ¿no? La mayoría entonces hablaba de que la Tierra tiene la forma de una esfera, ¿sí? Pero Aristóteles presentó una prueba de la forma esférica de la Tierra. ¿Ah? ¿Cuál era esa prueba? No se pueden ver las mismas estrellas a grandes distancias, ¿no? ¿Sí? No se pueden ver, entonces. No se pueden ver mismas estrellas a grandes distancias. Ver mismas estrellas. Eso decía Aristóteles, ¿no?, a grandes distancias. Entonces, esto se convertía en una prueba de la forma esférica de la Tierra. Recuerda que Aristóteles también difundió el modelo geocéntrico. O sea, para Aristóteles el centro del universo era la Tierra, ¿ya? Aristóteles, como les había comentado hace un momento, en su libro llamado Cielo, utiliza por primera vez el término geografía, ¿sí? Aristóteles, bueno, un adelantado de la época, ¿no? Aportó no solamente en geografía, ¿no?, sino también en filosofía, en psicología, en lógica, en economía, etc. Ahí tenemos entonces a Aristóteles. Otro personaje que pueden preguntarte de la antigüedad es el que calcula el tamaño de la Tierra y prácticamente acertó, ¿no? Entonces de ahí viene que le dicen el padre de la geodesia. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Eratóstenes, ¿no?, que también han preguntado en examen, no vaya a ser que de nuevo lo hagan. Eratóstenes, ¿sí? Eratóstenes es el padre de la geodesia. Ahora, ¿por qué Eratóstenes es el padre de la geodesia? ¿Por qué? No olvides, geodesia, ¿qué estudia la geodesia? ¿Qué estudia la geodesia? La geodesia va a estudiar las verdaderas dimensiones de la Tierra, medidas de la Tierra a partir de 25 kilómetros para arriba, ¿sí? Entonces, el señor Eratóstenes calculó la circunferencia ecuatorial de la Tierra, llegando a la conclusión de que la circunferencia ecuatorial de nuestro planeta equivale a 38.500 kilómetros. 38.500 kilómetros, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegó a ese resultado? ¿Cómo Eratóstenes llegó a 38.500 kilómetros? Llegó a ese resultado porque utilizó sombras de dos pozos. Un pozo ubicado en Alejandría, actualmente Egipto, otro pozo ubicado en Siena, actualmente Italia, ¿sí? Entonces, con las sombras que formaba el sol al mediodía en ambos pozos, él formó ángulos, multiplicó esos ángulos y llegó a ese resultado. Claro que fueron cálculos matemáticos empíricos, ¿no? Y llegó a 38.500. Actualmente, con la tecnología que manejamos,
la circunferencia de nuestro planeta equivale a 40.076 kilómetros, o sea, no estuvo muy lejos. Por eso los cronistas lo catalogan como el padre de la geodesia. Y ojo, lo que les estoy comentando está plasmado en su libro llamado Tratado de Geografía General. Ahí está plasmado todo lo que les estoy comentando, ¿no? Cómo hizo esos cálculos, todo. Entonces, en algunas preguntitas de examen progreso de CEPUM, de donde a veces salen los exámenes o las preguntas para el examen ordinario, en una pregunta decía, ¿sí? ¿Quién fue el geógrafo de la antigüedad que logró medir por primera vez un meridiano? A él lo catalogan, ¿eh? El geógrafo que mide por primera vez un meridiano, el meridiano de Siena a Alejandría, ¿correcto? No olvides que Eratóstenes es el que elaboró también un mapa con meridianos y con paralelos, ¿sí? Un mapa con meridianos y con paralelos. Prácticamente él sentó las bases para elaborar por primera vez un mapamundi. O sea, fue un maestro este señor también, ¿eh? Otro detalle es que quedó ciego, pero a pesar de su problema físico, fue nombrado director de la Biblioteca de Alejandría, que en aquella época era catalogada como la mejor biblioteca. Entonces ahí tenemos a Eratóstenes. En otro examen, estoy recordando, vino quiénes fueron los geógrafos clásicos, ¿sí? Los geógrafos clásicos, uno de ellos, Hecateo, el otro, Eratóstenes, y el otro, Estrabón, ¿ya? Los geógrafos clásicos, los geógrafos tradicionales. Eso también preguntaron en un examen, ¿eh? También preguntaron, no va a ser, ¿no? ¿Cuáles son los geógrafos clásicos? Hecateo, Eratóstenes y Estrabón. Esos son los clásicos por sus aportes que fueron contundentes, ¿no? Bueno, Estrabón escribe una enciclopedia de 17 volúmenes. Y en esa enciclopedia, él recomendaba conocer bien el lugar donde uno vive para tener éxito en sus actividades cotidianas, ¿no? Otro más por aquí, otro más que colaboró bastante fue Hiparco de Nicea, el gran Hiparco, ¿no? Hiparco, por ejemplo, elabora un catálogo estelar, acuérdate, catálogo estelar. Claro, el señor Eratóstenes también elaboró un catálogo, ¿eh? Eratóstenes también elaboró un catálogo, sino que el catálogo de Eratóstenes lamentablemente lo perdió. Es decir, nunca vio la luz ese catálogo, no lo conoció la humanidad. Entonces, si a ti te preguntan, ¿no? El catálogo estelar, ¿a quién le corresponde? Es a Hiparco. Porque el catálogo de Hiparco sí fue conocido por la humanidad. Este señor Hiparco, en ese catálogo, habla de 850 estrellas y los dividió en 6 magnitudes. Actualmente, en el sistema donde vivimos, bueno, en la galaxia donde vivimos, se habla más de 200.000 millones de estrellas, divididas en 24 magnitudes. Bueno, Hiparco, ¿qué más Hiparco? Hiparco también establece el sistema de coordenadas, ¿ah? No te olvides, el sistema de coordenadas geográficas es de Hiparco. Las coordenadas que en los exámenes ha estado viniendo, ¿no? Las coordenadas geográficas. Y hablaremos un poquito más de las coordenadas, la latitud, la longitud, ¿no? Hiparco también habla de la teoría de los epiciclos. Teoría de los epiciclos es de Hiparco. Movimiento orbital de la Luna, eso es la teoría de los epiciclos. Hiparco también habla del eje. Ese punto también es importante, ¿no? Porque por ahí en varios preguntitas, principalmente de CEPUM están, ¿no? Hiparco llega a la conclusión de que el eje de la Tierra está inclinado y esa inclinación provoca las estaciones. Yo le he leído por ahí en preguntas, ¿eh? De examen progreso de CEPUM. ¿Quién fue el geógrafo de la antigüedad que logró medir el eje terrestre? Respuesta correcta, Hiparco.
Él mide por primera vez el eje de la Tierra, ¿ya? Él dice que el eje está inclinado y esa inclinación provoca las estaciones. Todo eso es de Hipparco. Calcula la distancia Tierra-Luna. Prácticamente acertó. Calcula el tiempo de traslación de la Tierra, ¿sí? En el tiempo de traslación se equivocó por 6 minutos nada más, ¿no? Hipparco, ¿no? Por eso algunos cronistas a él lo catalogan como el padre de la astronomía antigua, a Hipparco. Bien, y otro personaje en la antigüedad que no puede pasar por alto es Claudio Ptolomeo, ¿no? Otro gran cartógrafo, Claudio Ptolomeo. Él elabora un documento cartográfico, un mapa, teniendo en cuenta la latitud y la longitud, ¿no? Recuerda que él, cuando elaboró su mapa, se equivocó en el estrecho de Gibraltar, y otro cartógrafo más adelante corrigió el error de Claudio Ptolomeo, ¿no? Pero de repente Claudio Ptolomeo I no lo recuerda tanto por sus documentos cartográficos, ¿no? Uno a Claudio Ptolomeo lo recuerda más porque da a conocer una enciclopedia titulada el Almagesto, donde desarrolla la teoría geocéntrica, ¿no? Por eso más lo recordamos. Repito, la enciclopedia se llama Almagesto, que significa el más grande. Ahí es donde Claudio desarrolla esta famosa teoría. ¿Sí? Ojo, teoría. Hace rato yo te mencioné a Aristóteles, modelo geocéntrico. O sea, para Aristóteles el centro del universo es la Tierra. Pero ya el que explica, el que nos da a conocer con lujo de detalles en su enciclopedia del Almagesto, es el señor Claudio Ptolomeo. Ahora ti en el examen te van a preguntar por la teoría. Bien difícil que te pregunten por el modelo, ¿no? Entonces, la teoría, ¿a quién le corresponde? A Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo explica que la Tierra está fija en el centro, habla de los astros que están alrededor, de la órbita, las otras estrellas, el movimiento de dichos astros, si es variable o es constante. Todo eso lo explica Claudio Ptolomeo en su libro Almagesto, Teoría Geocéntrica. Bueno, como verás, en la antigüedad hubo bastantes personas que colaboraron para que la geografía vaya evolucionando. Y eso que apuntaba algunas, ¿no? Porque el tiempo no nos da para hablar de todo, no son un montón. Lo más importante, ¿no? Entonces, te darás cuenta, ¿no? Que en la antigüedad, allá principalmente en Grecia antigua, no hubo, digamos, trabas u obstáculos para que las personas den a conocer lo que pensaban, fruto de el resultado de sus estudios, bueno. Pero llega la otra edad, ¿no? Termina la edad antigua, con la caída de Roma Occidente, ¿sí? En el siglo V, empieza la Edad Media, año 476 de nuestra era, y en la Edad Media todo cambió. En la Edad Media, el avance que había se frenó. ¿Por qué? Porque el poder político en Europa fue tomado por la Iglesia. Y la Iglesia tomó como dogma que la Tierra es plana, que la Tierra no se mueve, que la Tierra es el centro del universo. Y si tú decías lo contrario, te caía el peso de la ley cristiana, ¿sí? Te torturaban y de repente hasta te ejecutaban, ¿no? Te quemaban vivo en el Tribunal del Santo Oficio, conocido también como el Tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, ya en la Edad Media, muchísimas personas que tenían ideas totalmente distintas al dogma cristiano tuvieron que callarse para no ser torturados, para no ser quemados vivos en la hoguera. A esa época se le conoce como la época del oscurantismo, ¿no? La época del oscurantismo.
Pero tú has estado revisando ahí preguntas de exámenes de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo. Y has encontrado esa pregunta que dice, son características de la geografía en la Edad Media. Eso está, me parece que es del examen del año 2018, si no me equivoco, examen ordinario. Características de la geografía en la Edad Media. Así está, ¿no? Era una pregunta de complemento múltiple, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 son ciertas. Ahora, en la Edad Media, ¿qué hubo de significativo? ¿Qué hubo de representativo en la Edad Media? Del siglo V al siglo XV. Tuvo que haber algo, ¿no? 10 siglos que duró la Edad Media, ¿sí? 1000 años prácticamente, ¿no? Del año 476 al año 1453. Bueno, lo único que ocurrió en Europa Occidental, ¿no? Fue que a través de la guerra llamada las Cruzadas, ¿sí? Bueno, que ustedes han leído un montón, los que van a postular a estas alturas saben de toda la guerra, las Cruzadas, ¿no? Al revés y al derecho. Entonces, con esas guerras se aperturan nuevos caminos de Europa al Asia. El viaje también de Marco Polo, ¿no? De Europa a China, otro camino. El viaje de los portugueses de Europa hacia las Indias, ¿no? O sea, lo único en Europa, ¿sí? En la Edad Media fue aperturar nuevos caminos de Europa al continente asiático, buscando justamente traer especies, ¿no? Al continente europeo. Eso fue lo único. De ahí que apareció un personaje que decía que la Tierra es así, que la Tierra es así. No, no hubo nada más. Repito entonces, Edad Media, ¿eh? Las cruzadas, el viaje de Marco Polo, el viaje de los portugueses, ¿sí? La geografía fue sustituida por la cosmografía, pero eso en la parte asiática. Muy bien, entonces la Edad Media termina con la caída de Constantinopla, año 1453, siglo XV, y se inicia la Edad Moderna, el Renacimiento, acuérdate, ¿no? El Renacimiento. Pero en el Renacimiento todavía la Iglesia tenía algo de poder, ¿no? Todavía tenía algo de poder, ¿sí? Entonces, muchas personas todavía, digamos que se detenían, ¿no? No querían dar a conocer lo que pensaban porque iba en contra del dogma. Uno de ellos fue Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, él tenía un librito que nunca lo pudo publicar él estando vivo, porque tenía miedo a que lo censuren, a que lo traten mal, etc., ¿no? Entonces dio la orden para que cuando él muera, ¿sí? Publiquen luego su libro, una obra póstuma. Fue publicado su libro, ¿no? El famoso libro de las revoluciones de las esferas celestes, donde desarrolla la teoría heliocéntrica. Recién mira, el heliocentrismo fue desarrollado en 1543. Repito, el heliocentrismo fue desarrollado en 1543. ¿Sí? ¿Quién lo desarrolla? Nicolás Copérnico en su libro de las revoluciones de las esferas celestes, ¿sí? Un librito póstumo. Entonces, ese librito llegó a mano de un tal Galileo Galilei, de un tal Johannes Kepler, de un tal Isaac Newton, ¿no? Obviamente la Iglesia, cuando se enteró de que este libro estaba ya circulando, rápidamente lo censuró, ¿sí? Porque estaba en contra del dogma. El Renacimiento, todavía repito, la Iglesia tenía algo de poder. Recuerda que en el Renacimiento, Giordano Bruno, el filósofo que tú has leído, fue quemado vivo en la hoguera por defender esta teoría. Recuerda que en el Renacimiento, Galileo Galilei casi lo queman también vivo por decir que la Tierra se mueve. ¿Sí? Entonces todavía, ¿no? La Iglesia tenía algo de poder y muchas personas tenían que, digamos, detenerse, ¿no? No divulgar lo que pensaban porque los podían quemar vivos. Otro detalle en la modernidad, de repente te acuerdas tú que ya tienes bastantes siglos.
¿Te acuerdas de quién lo consideran el padre de la cartografía moderna? Si el padre de la cartografía antigua es Anaximandro, ¿quién es el padre de la cartografía moderna? ¿Sí? Ahí lo tenemos. Kremer. ¿A quién? A Mercator, correcto, muy bien. Kremer. Su verdadero nombre es Gerardo Kremer, ¿no? De cariño, en Mercator, sí. Su nombre, Gerardo, su apellido, Kremer, de cariño Mercator, o sea, Mercator es su sobrenombre. ¿Ah? Este señor es el que rehizo los mapas de Ptolomeo. Kremer rehizo los mapas de Ptolomeo, o sea, los mejores. ¿Sí? Kremer elabora también proyecciones cartográficas. Recuerda que la proyección cartográfica que nosotros utilizamos un montón es la proyección cartográfica cilíndrica. Esa fue elaborada por Kremer. ¿Sí? Gerardo Kremer, cartográfica, la cilíndrica. Cilíndrica, ¿correcto? De ahí vamos a ver un poco más de la proyección. Entonces, de ahí a este señor lo catalogan como el padre de la cartografía moderna. ¿Ah? En la modernidad también aparece Varenio. Varenio de origen alemán, Bernardo Varenio. Él recomendó dividir a la geografía en geografía general y geografía regional para estudiarlo de manera más adecuada. Decía Varenio, justamente así nosotros lo vamos a estudiar. La modernidad terminó con la Revolución Francesa, o sea, la modernidad se inició con la caída de Constantinopla en 1453 y terminó en 1789 con la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, si ustedes lo dominan al revés y al derecho, ¿no? La toma de la Bastilla. Y empezó entonces la edad contemporánea, ¿no? La edad que estamos viviendo en la actualidad. Y en la edad contemporánea aparece la escuela francesa, la escuela alemana. Fueron los alemanes los que introdujeron por primera vez métodos científicos en la geografía. Y gracias a la escuela alemana, la geografía hoy tiene carácter de ciencia. O sea, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando de Alexander von Humboldt, ¿sí? Alexander von Humboldt. Y por otro lado, el señor Carlos Ritter, contemporáneos, ¿eh? Contemporáneos, ambos de origen alemán, paisanos ellos. Entonces, gracias a ellos, hoy la geografía tiene carácter de ciencia. Es decir, si te preguntan en el examen, ¿no? ¿Quiénes son catalogados como los verdaderos fundadores de la geografía científica? Humboldt y Ritter, los verdaderos fundadores de la geografía científica. Humboldt, su famoso libro Cosmos, no te olvides, pregunta examen ordinario, el librito de Humboldt Cosmos, tiene varios libros, ¿no? De repente tú lo tienes ahí en tu biblioteca personal, ¿no? Tú que lees un montón y debes tener una excelente biblioteca. Entonces es muy posible que Cosmos esté ahí en tu biblioteca. Este es el libro fundamental de Humboldt, ¿no? Tiene otro llamado Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Entonces ahí es donde Humboldt recomienda la utilización de un principio y de un método. El principio y el método llamado explicación. Explicación. Conocido también como el principio de causalidad, ¿correcto? Explicación, causalidad. ¿No? Es lo mismo, no te da problema. Es un método. Y tú sabes, para que sea catalogada como ciencia, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Métodos. ¿Sí? Y él, entonces, fue el que recomendó utilizar este método científico. Y gracias a él, entonces, la geografía hoy tiene carácter de ciencia. Con él, la geografía rompe el carácter descriptivo e inicia el carácter explicativo. ¿Correcto? No olvides eso, ¿eh? Eso también lo he visto en un examen. Él es el padre también de la geografía física, ¿sí? Puesto que es el primero en relacionar lo físico con lo orgánico, ¿sí? Él es el que difunde también la utilización del higrómetro. Muchos detalles de este señor, ¿eh? Alexander von Humboldt, que acá en el Perú se paseó, ¿no?
por nuestro país estudiando la flora, estudiando la fauna, ¿no? Hay un animalito que lleva su nombre acá en Perú, ¿no? Hay una corriente marina que de cariño también acá en el Perú le decimos la corriente de Humboldt. Ojo, de cariño, ¿eh? Porque el nombre oficial es corriente peruana. ¿Sí? Se le dicen también corriente de Humboldt porque él fue el primero en tomar las medidas, en registrar la temperatura del agua del mar peruano. Muchos detalles tiene Humboldt acá en Perú, ¿no? O sea, se ha pedido Humboldt acá en Perú, es famoso, ¿no? En cambio Ritter no, porque Ritter era más un geógrafo de oficina. Ritter también tiene un librito. El librito de Ritter es Geografía Universal Comparada. Ese es el librito de Carlos Ritter, Geografía Universal Comparada. Y en ese librito, Carlos Ritter introduce otro principio. ¿Cuál es el principio de Ritter? El principio llamado analogía-comparación. ¿Sí? Analogía-comparación. Prácticamente el principio de explicación y analogía fueron introducidos en la geografía de manera simultánea. Por eso, a ambos se los considera como los verdaderos fundadores de la geografía científica. O sea, quiere decir que la geografía recién adquiere ese carácter de ciencia a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX. Habíamos empezado muchísimos años antes de Cristo, ¿no? Y recién la geografía adquiere el carácter de ciencia a mediados del siglo XIX, gracias a la escuela alemana. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos a la evolución de la geografía. Recuerda que para muchos la geografía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y es curioso, acá en el Perú, a la madre de todas las ciencias no se estudia como debería estudiarse, ¿no? Por eso de repente acá en nuestro país no tenemos un buen nivel cultural en el cuidado de los recursos naturales. Bien, entonces ahí está la evolución. Ya vamos avanzando un poquito, yo sé que tienen break, ¿no? Pero vamos avanzando, vamos llenando la pizarra de ahí a 1 minuto para que vayan al baño virtual. Vamos por acá con la división de la geografía, que también es un punto importantísimo, ¿ya? Esto de la evolución, tienes ahí chamba, tienes chamba aquí, ¿eh? Aquí hay chamba para estudiar. En la antigüedad, ahí es un poquito complicado. Ahora vamos con la división, que también viene, ¿eh? La división. Geografía general. La geografía general, conocida también como geografía sistemática, repito, ¿eh? La geografía general, conocida también como geografía sistemática, geografía sistémica. El precursor de la geografía general, de la geografía sistémica, es el señor Carlos Ritter. Repito, el precursor de la geografía general es el señor Carlos Ritter. Sí, el mismo el principio de analogía, ¿no? La geografía general se subdivide en geografía física o ambiental y en geografía humana, ¿ya? La geografía física, el padre, ya te dije, es el señor Alexander von Humboldt. La geografía física, ahí tienes chamba, porque hay bastantes especialidades, ¿sí? Bastantes ramas. ¿Cómo te ponen en el examen? Rama de la geografía física, o de la geografía nada más ponen, ¿no? Rama de la geografía que estudia los suelos, rama de la geografía que estudia las cuevas, rama de la geografía que estudia las ciénagas, ¿no? De ahí sale, de la geografía física. Entonces, dentro de la geografía física tenemos, por ejemplo, a la geomorfología, ¿ya? La geomorfología. Geomorfología. ¿Ya? Ahora, no sé si te has percatado que en un examen, ¿sí? Estaba el término geomorfología, preguntaban por la geomorfología, y en otro, fisiografía, ¿no? A ver, vamos, primero hablando de la geomorfología, ¿eh? La geomorfología te estudia las diversas formas de relieve terrestre.
¿sí? Formas del relieve terrestre. Formas del relieve terrestre. Es decir, la geomorfología te estudia pampa, desiertos, valles, tablazos, etc. Las diversas formas, bueno, que adopta la superficie terrestre. Eso es geomorfología. Geotierra, morfología, formas de la tierra. Ahora, y fisiografía, no sé si lo han leído en un examen externo. Fisiografía, la fisiografía tiene que ver ya con el estudio en forma general de las formas de la Tierra, ¿sí? En forma global. O sea, la geomorfología es específico. Estudio de un tablazo, estudio de un desierto, estudio de una pampa, estudio de un valle, ¿correcto? La geomorfología es específico. Pero en cambio, la fisiografía estudia en forma genérica las formas de la Tierra, como un todo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Fisiografía estudia como un todo las formas de la Tierra y la geomorfología estudia de manera específica. Otro más ahí tenemos lo que venía en examen ordinario, la edafología, ¿no? La edafología. Se venía en examen ordinario. La pregunta de examen ordinario decía, ¿cómo se llama la disciplina de la geografía que estudia los suelos y donde está la interacción con los recursos florísticos? O sea, ya te pusieron interacción con los recursos florísticos para que te marees, ¿no? Pero decía estudio de los suelos. Ese tiene que ser edafología, de hecho. La edafología y la interacción con los recursos florísticos, obviamente, ¿no? Obviamente es los suelos. ¿Qué más? Otra, la espeleología. Espeleología. ¿Y qué estudia la espeleología? La espeleología va a estudiar a las cuevas, las cavernas. Las cuevas, las cavernas. ¿Ya? Cuevas, cavernas. ¿Correcto? Otra más, la orografía. No, pues si te viene la orografía es sencillo, ¿no? Al que no estudia, le pones orografía, va a marcar, ¿no?, el estudio del mineral llamado oro, pero la orografía no tiene nada que ver con el oro, ¿no? La orografía es el estudio de las cordilleras, las montañas, los cerros, ¿correcto? Orografía, cordilleras, montañas, cerros. De ahí viene la meteorología. Meteorología. ¿Qué va a estudiar entonces la meteorología? Los fenómenos atmosféricos. ¿Ya? Meteorología, fenómenos atmosféricos. Fenómenos atmosféricos. Conocido también como fenómenos meteorológicos, bueno. Conocido también como fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, lluvias, ¿no? Granizo, vientos, todo eso, ¿no? Ahí está la pluviología y la climatología. Otro más, la biogeografía. ¿Qué estudia la biogeografía? La biogeografía te va a estudiar la distribución de la vida animal y la vida vegetal. Entonces, ahí, por ejemplo, se encuentra la fitogeografía, el estudio de la flora silvestre y también la zoogeografía, el estudio de la fauna silvestre. Por ejemplo, te preguntan, ¿no? El animal del Perú es el perro calato, ¿no? ¿Sí? ¿El perro calato? ¿No? La llama. La llama es el animal del Perú. Entonces, la llama, ¿quién lo estudia? La zoogeografía, ¿no? Te preguntan, ¿la flor del Perú es el opio, ¿no? La amapola, la cantuta. La cantuta es estudiada por la fitogeografía, distribución de flora y de fauna.
Eso es biogeografía. Ojo, ¿eh? La biogeografía solo estudia la distribución de la flora y de la fauna silvestre. O sea, no estudia la interacción entre seres vivos, y eso sería pues la ecología. Algo más, la hidrografía. Hidrografía. Si te dicen hidrografía, ¿qué estudia la hidrografía? La hidrografía va... ¿Qué? Pasó. No dice mi bueno que se va. Correcto. La hidrografía simplemente va a estudiar la distribución de las masas de agua. Repito, ¿eh? La hidrografía solamente va a estudiar la distribución de las masas de agua. Ahora, dentro de la hidrografía hay especialidades. Por ejemplo, tenemos a la oceanografía, ¿sí? La oceanografía, bueno, es obvio lo que va a estudiar. También tenemos a la talazoología, talazoología. Tenemos a la potamología, potamología. Recuerda a la potamología, se le conoce también con otro nombre, le dicen también fluviología. Fluviología. También tenemos a la limnología, la glaciología, y finalmente a la hidrogeología. Hidrogeología. ¿Correcto? Ahí está. Todas esas son las disciplinas de la hidrografía. Ahora, en lo que es oceanografía, claro, es bien difícil para que en el examen te vayan a colocar, ¿no? ¿Cómo se llama la disciplina que estudia los océanos, ¿no? A no ser que vayas a una privada. Obviamente tiene que ser la oceanografía, ¿no? Pero en el examen pueden colocarte disciplina que estudia las olas oceánicas, ¿no? Las corrientes oceánicas. Eso también está dentro de oceanografía, ¿no? O sea, no solamente océanos, sino también las olas y las corrientes. La talazoología, los mares. Talazoología, mares. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la disciplina que solo estudia los mares? Talazoología. Recuerda que mares hay un montón. Océanos solamente hay 5. Potamología, fluviología, el agua de los ríos, pero no solo ríos, ¿no? Arroyos, cascadas, cataratas, riachuelos, ¿sí? Etcétera. Todo eso es potamología, fluviología. Te dicen limnología, los lagos, las lagunas, las charcas, los pantanos. A los pantanos también se le conoce con el nombre de ciénagas, pantanos o ciénagas. Todo eso es estudiado por la limnología. Si te dicen glaciología, agua en estado sólido, agua en estado sólido, ¿sí? Los glaciares, por ejemplo, que se encuentran en alta montaña, que se encuentran en los polos. Hidrogeología, agua del subsuelo.
Napa freática, el agua que llega hasta la superficie terrestre de manera natural. ¿Te acuerdas con qué nombre se le conoce al conjunto de aguas del subsuelo? Le dicen manto acuífero. Manto acuífero. ¿Qué es el manto acuífero? Conjunto de agua del subsuelo. ¿Ah? Entonces, todo eso es hidrografía. Todo es bastante, ¿eh? Ahora, recordemos algo más, ¿sí? Recordemos algo más. ¿Te acuerdas del agua loótica, léntica, freática, criogénica, atmosférica? Ya. Aquí, ¿cuáles serán aguas lénticas? Agua léntica es el agua que se encuentra estancada en una gran depresión tectónica, en una mediana depresión tectónica. La Entonces, oceanografía. lénticas tienen que ser oceanografía, agua léntica, talasología, agua léntica, y limnología. Esos tres son lénticos. Entonces, si en el examen, de repente das examen el 20 de noviembre, de acá nada más en unos días, ¿no? Te ponen agua de charca, agua de mar, agua de océano. ¿Qué tipo de agua es? Eso es léntico, está estancado, ¿sí? Está estancado. Y el agua que está en permanente movimiento, ¿te acuerdas? Nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas de un río, porque el agua del río fluye permanentemente. Eso es potamología o fluviología, que es lo mismo. Ese es el agua de los ríos. Eso es agua lótica, se mueve permanentemente. Glaciología, agua freática, criológica, agua congelada. Glaciología, agua criológica, agua congelada. Hidrogeología, agua freática, agua del subsuelo. ¿Listo? No olvides eso, porque también por ahí está en exámenes, ¿ya? También está en exámenes. Bien, ahora sí, de repente ahí, ¿no? La señorita Evelyn, una captura para borrar y ver la otra parte y ver la práctica. Sí, profesor, ya está. Humano a través de las diferentes actividades económicas para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ahí se encuentra la agricultura, que acá en el Perú es la actividad económica que por el momento está generando más puestos de trabajo. La minería, la que genera más divisas, entre otras, ¿no? Entonces ahí definitivamente nosotros, los seres humanos, somos los actores principales. Si te has dado cuenta, en la geografía ambiental, lo que hemos visto hace rato, el ser humano no interviene para nada, ¿sí? Todo ha sido construido, todo ha sido formado de manera natural, ¿correcto? Todo eso va a englobar lo que es la geografía física o sistemática. Ahora cerramos con la otra. ¿Cómo se llama la otra? La geografía regional. Geografía regional. Recuerda que la geografía regional tiene otros nombres. Le dicen también geografía corológica, zonal, urbana, ¿sí? Estudia a un bien definido, específico, y el precursor de la geografía regional es el señor Paul Vidal de la Blaquet. ¿Ya? Paul Vidal de la Blaquet. Entonces, la geografía regional ya va a estudiar hechos geográficos en pequeñas partes de la Tierra, ¿correcto? Es súper específico. Ejemplo, el estudio de la meseta del Collao, por ejemplo, ya es más preciso, ¿no? El estudio de la meseta
del Collao. Está ubicado allá en el departamento de Puno. Como es más preciso, como es más específico, y a eso le corresponde a la geografía regional o corología. ¿Ah? Muy bien, dejamos ahí la división de la geografía y vamos cerrando con los principios de la geografía. Los principios de la geografía. ¿Ah? Principios. Principios geográficos. Los principios geográficos. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Hace un momento es que los principios de la geografía, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser métodos, vienen a ser leyes, vienen a ser bases que todo geógrafo tiene que utilizar para estudiar de manera científica a la geografía, ¿correcto? ¿Cuántos métodos tiene la geografía como ciencia? Tiene 6 métodos. El primero, de repente te preguntan, ¿no? ¿Cuál fue el primer método que utilizó el ser humano para los estudios geográficos? Hay uno que se utilizó de manera empírica en un primer momento, ¿sí? ¿Cuál es entonces? Conocido con el nombre de la descripción. El principio de la descripción. ¿Sí? Descripción. Ahí está. Este principio de la geografía no tiene a alguien que lo haya establecido porque se utilizó, como te estaba comentando, de manera empírica en la antigüedad. En la antigüedad, no acuérdate lo que habíamos dicho hace un momento atrás, que la palabra geografía deriva de 2 vocablos griegos, geo, tierra, y grafein, descripción. Entonces los geógrafos en la antigüedad lo único que hicieron fue describir a nuestro planeta, dar a conocer las características de nuestro planeta. ¿Sí? No hubo alguien que lo haya establecido. Ahora, que tú me digas, profesor, yo he estado leyendo esa parte y he leído, el que establece el principio de la descripción es el señor Paul Vidal de la Blaqué. No, no es correcto, él no lo establece, él defiende este principio, ¿sí? O sea, gracias a Paul Vidal, este principio ya tiene esa categoría de principio, ¿sí? O sea, ya se lo reconoce, pero no es que él lo haya establecido, porque ese principio había sido utilizado antes. Su precursor, su defensor, es Paul Vidal. Entonces, ¿en qué consiste el principio de la descripción? Simplemente en dar a conocer las características de un hecho o de un fenómeno geográfico. Las características de un hecho o de un fenómeno geográfico. Características. Tú que estás revisando ahí la pregunta de los exámenes, ¿te acuerdas? Principio de la geografía, que se puede establecer en forma oral, escrita y gráfica. Respuesta correcta, respuesta de 4 puntos, descripción. Principio de la geografía, que se puede establecer en forma oral, escrita y gráfica. El principio de la descripción, ¿correcto? Ahí está. Ahora, esto de acá ha venido en exámenes, sí, pero recuerda, lo que más te pueden colocar en examen es los famosos ejemplos, ¿no? O premisas, ¿sí? Y de ahí te dicen, ¿no? ¿Qué principio se aplicó? Entonces, ejemplo de la descripción. A ver, ejemplo de la descripción. Ejemplo, ¿no? Bueno, hay varios que ya tienen conocimiento previo. La Luna. ¿La Luna es un astro opaco o es un astro que emita brillo? Es un astro opaco. ¿Sí? Una descripción, ¿no? Una característica. Opaco. ¿Ah? ¿La Luna tiene atmósfera o no tiene atmósfera? La Luna
no tiene atmósfera. No tiene atmósfera. ¿Sí? La Luna, sus temperaturas no varían o sus temperaturas varían de manera radical. La Luna, sus temperaturas varían de manera radical. Entonces, ¿qué estamos dando a conocer de la Luna? Sus características. ¿Qué principio hemos aplicado? Descripción. ¿Sí? Lo hemos divulgado, pero también lo hemos escrito. Ahora, si queremos, también lo dibujamos. Bueno, algunas cosas se pueden plasmar, ¿no?, en un dibujo de la Luna. Entonces, eso de ahí es descripción. Mira, simplemente dar a conocer las características, ¿no?, de un hecho o de un fenómeno geográfico. Ahora vamos con el otro principio. El otro principio es conocido con el nombre de localización. El principio de la localización. Tiene otro nombre, ¿no? Localización, conocida también como extensión. Extensión. Tiene otro nombre, ¿no? Le dicen también ubicación. Le dicen también distribución. Tiene varios nombres, ¿no? Tiene varios nombres. De repente no te has dado cuenta, pero vas a postular a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿sí? Y en la Universidad Nacional de Trujillo no necesariamente te ponen el nombre más común, ¿no? A veces te ponen los otros nombres, ¿no? Entonces, localización, extensión, ubicación, distribución, es lo mismo. Y este principio sí tiene a alguien que lo estableció, ¿sí? ¿Quién estableció el principio de la localización? El señor Federico Ratzel, el alemán Ratzel, ¿no? Él, sí, él lo establece este principio. Federico Ratzel, sí, el mismo que habíamos dicho que es catalogado como el padre de la geografía humana. Entonces, Ratzel dice que si tú quieres estudiar correctamente un hecho o un fenómeno geográfico, entonces primero tienes que ubicarlo, ¿sí? Primero ubicar el hecho, el fenómeno geográfico. Y de paso te ubicas también tú, que paras desubicar. Entonces, para ubicar, ¿qué se utiliza? Se utiliza las coordenadas geográficas. ¿Cuáles son entonces las coordenadas geográficas? Latitud, longitud y altitud. ¿Ah? Entonces, no te olvides, si tú encuentras en un ejemplo, ¿no?, la latitud extrema sur del Perú es 18 grados, la longitud extrema oriente del Perú es 68 grados. Entonces, ya eso es localización. O te ponen, la extensión del Perú es de 1.285.215 kilómetros cuadrados. Eso es localización. Encuentra la extensión, encuentra latitud, longitud, encuentra norte, sur, este, eso obligatoriamente es localización. ¿Ah? Entonces no olvides que este es el principio matriz, este es el principio básico. Repito, principio matriz, principio básico. Es decir, si tú quieres estudiar un hecho o un fenómeno geográfico, primero ubícalo, ¿sí? Ubícalo. Y la ubicación está dividida, pues, ¿no? Hay ubicación relativa y hay ubicación absoluta. Cuando te digo ubicación absoluta, es que me tienes que dar con precisión sus coordenadas, ¿sí? Y cuando te digo relativa, simplemente me puedes decir en qué país se encuentra. Y eso sería relativo, ubicación relativa, ¿no? Entonces, ejemplo, a ver, algo conocido. El nevado más alto de América del Norte. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que vaya a postular? El nevado más alto de América del Norte. Nevado más alto de América del Norte. ¿Alguien que vaya a postular? Todavía, ¿no? Todavía.
para el 2022, ¿no? El nevado más alto de América del Norte se llama Nevado Denali. Denali. Bueno, conocido también como Nevado McKinley. McKinley es un nombre antiguo, ¿ya? Entonces ya te dije América del Norte, por ejemplo. Ya te dije América del Norte, ¿sí? Ya hice una ubicación relativa, ¿sí? Pero exactamente en qué parte de América del Norte. América del Norte es un continente grande, ¿no? O bueno, subcontinente. Exactamente se encuentra en USA, ¿no? USA. Bueno, Estados Unidos para que entiendas. ¿Ah? Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, que USA significa Estados Unidos de América, ¿no? Está en Alaska, ¿no? Al extremo norte, noroccidente de América del Norte, ¿no? Profesor, ¿está haciendo una ubicación relativa o absoluta? Es relativo, no es absoluto. O sea, para que sea ubicación absoluta o localización absoluta, tengo que ponerte las coordenadas, ¿sí? Latitud, norte, número, longitud, occidente, número, ya, eso es absoluto. Esto es que simplemente relativo. Estoy diciendo Estados Unidos, ¿no? Alaska. Esa es la localización, ¿ya? Principio de la localización. Ahora vamos con el otro, son 6, ¿no? Vamos con el principio de la relación. Al principio de la relación se le conoce también como el principio de conexión, le dicen también, ¿no? Conexión, que tiene otro nombre, ¿no? Le dicen también el principio de la asociación, claro, asociación, sí tiene varios nombres, ¿no? Y aquí dejamos ya de lado a la escuela alemana y aquí vamos con la escuela francesa. Aquí se encuentra a Jean Brunes. Jean Brunes, sí. Él establece este principio. El señor Jean Brunes llega a la conclusión de que todos los hechos o fenómenos geográficos que se ubican en este planeta se encuentran interrelacionados. Él habla de una vinculación o interrelación de hechos o de fenómenos geográficos, ¿ya? Interrelación. Es decir, para el señor Jean Brunes, nada se encuentra aislado. Nada aislado. Todo está estrechamente vinculado, ¿correcto? Él dice que las partes se van uniendo para formar el todo. Ten cuidado con eso, ¿eh? Las partes se van uniendo para formar el todo. Todo vinculado, interrelacionado entre sí. ¿Ah? Ejemplo, las fases de la luna con las mareas. Ejemplo, las corrientes oceánicas con los climas de la costa peruana. ¿Sí? El conector con, ¿no? Con. Ejemplo, los vientos y las dunas en las pampas, ¿no? Bueno, hay un montón, ¿no? De conexión. Un montón de conexión. Profesor, no entiendo eso de las corrientes oceánicas con los climas de la costa. Acá en el Perú tenemos dos corrientes que son bien conocidas, la corriente del Niño y la corriente Jum. ¿Sí? Bueno, corriente peruana de Cariño Jum. Entonces, por ejemplo, esa corriente marina del Niño solamente transita el mar de Tumbes y parte del mar Piurana. Por eso la costa tumbesina y la costa piurana, normalmente su clima es cálido, porque por ahí pasa la corriente del Niño, que es de agua cálida. En cambio, el resto del Perú es corriente peruana o de Humboldt, que es de agua fría. Por eso el clima de la costa centro-sur del Perú son temperaturas templadas bajas, ¿sí? No es pues como Tumbes, como Piura, costa. Entonces ahí hay conexión, ¿no? Entonces, el clima de la costa, ¿no? Hay que ser precisos, de la costa de Tumbes, porque tampoco es todo, ¿no? Sino es solo la costa. Clima de costa de Tumbes está vinculado a
la corriente marina del niño. Corriente marina del niño, que es de agua bien caliente, ¿no? Corriente marina del niño. Ahora tú te vas, por ejemplo, ¿no? En agosto, ¿no? Allá a la playa de Zorritos en Tumbes y sientes calor. Sin embargo, acá en Trujillo en agosto algo de frío percibimos, ¿no? En agosto allá en Zorritos, Tumbes y fácil están en 27, 26 grados. Esos 27, 26 grados se perciben aquí en Trujillo, pero en verano. Es decir, si tú te vas en febrero a la playa Zorritos, fácil y vas a percibir sus 32, 33, 34 grados Celsius. Ahora, ¿por qué ahí las temperaturas siempre son más altas? Uno, tiene que ver la corriente marina del Niño. Otro, que te encuentras cerca del ecuador terrestre también, ¿no? Listo, ahí está relación, conexión. Entonces, no te olvides que si está el término y, ¿sí? O con, esos son conectores, enlaces de este principio. Relación, conexión. Bien, vamos con el otro. ¿Cómo se llama el otro? El otro principio. El principio de actividad. Actividad. De que viene en examen, ¿no? Actividad conocido también como dinamismo. Dinamismo. Evolución. Dinamismo. Evolución. Este principio, actividad, dinamismo, evolución, fue planteado por el mismo señor, ¿no? ¿Por quién? Por Jan Brunes. Jan Brunes tiene dos principios que lo establece. Está en su libro Geografía Humana. ¿Qué dice Jan Brunes? Actividad, dinamismo. Todo en este planeta se encuentra en constante cambio, en constante transformación, en constante evolución. Repito, Jan Brunes, en su principio de actividad o dinamismo, dice que todo en este planeta está cambiando. Nada estático, todo se transforma, todo evoluciona, todo fluye, como diría nuestro amigo el filósofo Heráclito de Éfeso. ¿Sí? Entonces, nada estático, todo fluye, ¿sí? En relación a un hecho o un fenómeno geográfico, obviamente, ¿no? Obviamente. Ni las montañas se salvan, ¿no? Ni los cerros se salvan, ¿sí? Cambian de forma, cambian de tamaño, ¿no? Con el transcurrir del tiempo. Así es. ¿Qué más? A ver, actividad y dinamismo, tenemos ahí lo que es la superficie gélida en la Antártida, ¿no? Que cuando es día polar, la superficie gélida disminuye. Cuando es noche polar, la superficie gélida aumenta un poquito. Las superficies gélidas en la Antártida permanentemente cambian de forma y también de tamaño, ¿no? ¿Qué más? Las dunas en las pampas, ¿no? Las dunas en pampas también, ¿no? Producto de la erosión eólica. También van aumentando, van disminuyendo. De repente han viajado por la carretera panamericana de día y ahí ven, ¿no? Cómo el aire traslada la arena de un lugar a otro, ¿no? En las pampas, en los desiertos, y lo va acumulando en un lugar y nosotros a esa acumulación de arena le decimos dunas en las pampas. Bueno, esa es actividad y dinamismo. Vamos con el penúltimo. El penúltimo es el principio de causalidad. El principio de causalidad. ¿Sí? Recuerden que el principio de causalidad se le conoce también como principio de el principio de explicación. El principio de explicación. ¿Correcto? Y hace rato ya lo habíamos dicho, ¿eh? Hace rato ya lo habíamos dicho. Hace rato habíamos dicho que este es el principio que fue establecido por ¿quién?
establecido por el señor Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, ¿correcto? Humboldt en su librito, ¿te acuerdas? 2 libros tiene, pero el libro más importante, Cosmos, ¿no? Cosmos. Entonces, ahí es donde Humboldt divulga de que uno tiene que conocer la causa del hecho del fenómeno geográfico, porque eso me va a ayudar a conocer la consecuencia. ¿Sí? Entonces, tienes que conocer la causa o causas, ¿no? Del hecho o del fenómeno geográfico, porque eso te ayuda a conocer la consecuencia. Así es, o consecuencias, ¿no? O consecuencias. ¿Correcto? Ahí está. Ejemplo, bueno, un montón, ¿no? Un montón. Ejemplo ahí, a ver, ejemplo, ¿cuál es la causa para que las personas de la zona andina acá en el Perú bajen permanentemente a la costa? Repito, ¿cuál es la causa para que las personas de la zona andina bajen permanentemente a la costa? Ya la falta de oportunidades, correcto, y eso se engloba dentro de que este país es muy centralista. Mucha centralización política y económica en el Perú genera que muchos pueblos que están alejados de Lima, ¿sí?, no tengan oportunidades ni para estudiar, menos trabajar, ¿no? Entonces, por eso, la gente de la zona andina baja en mancha a la costa. Causa, efecto, ¿no? Causa, efecto. Porque los ríos de la costa del Perú tienen más agua en verano, porque en la zona andina llueve intensamente, ¿no? Causa, efecto. Ahora, el señor Humboldt decía, ¿no?, que si el efecto es negativo, entonces tú tienes que tomar las medidas preventivas justamente para evitar destrucción, ¿no? Destrucción, ¿correcto? El terremoto que ha habido aquí en Turquía, en Grecia, ¿cuál ha sido la causa? Principalmente la causa de los terremotos en este planeta son tectónicos, ¿sí? Entonces, el sismo ocurrido allá en Turquía, tiene como causa fundamental el tectonismo. Bajo nosotros hay una gran cantidad de placas tectónicas que están en permanente movimiento. Y ese movimiento, ¿sí?, va a generar que las placas choquen en algún momento. Y eso genera el terremoto. Y nosotros sabemos desde primaria, ¿qué primaria? Desde inicial, ¿no?, que un terremoto, definitivamente las causas son catastróficas, ¿no? Entonces uno tiene que prevenir. A eso quería llegar Humboldt, ¿no? Que la causa es negativa, entonces toma tus medidas preventivas, principalmente para evitar pérdidas humanas, ¿sí? Pues te das cuenta, ¿no? Ese es un método, es una ley, ¿no?, que ayuda a que esto sea considerado como una ciencia. Y cerramos con el principio de analogía, conocido también como principio de comparación, generalización, también le dicen, ¿no? Le dicen también universalización, ¿sí?, entre otros. Sistematización, también dicen algunos, ¿no? El principio de la sistematización. Bueno, este principio fue planteado por el señor Carlos Ritter, hace rato lo habíamos dicho, ¿no?, el alemán Ritter, pero también colabora luego Paul Vidal del Ablaque, ¿ya? Paul Vidal también colabora con este principio. Ellos dicen que hay que estudiar hechos geográficos similares para establecer sus semejanzas y también sus diferencias. Semejanzas y diferencias. Semejanzas y diferencias. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ah?
Ejemplo, ¿te acuerdas a qué meseta le dicen el techo del mundo? Meseta conocida como el techo del mundo. ¿Alguien? Meseta conocida como el techo del mundo. Pregunta de examen, admisión, ordinario, UNT. La meseta se llama el Tíbet, correcto. La meseta del Tíbet. Yo puedo estudiar a la meseta del Tíbet y la meseta del Collao. La meseta del Tíbet, 5.000 metros sobre el nivel del mar. La meseta del Collao, 3.800 metros. Como ambas son altas, ¿sí?, puede establecer sus semejanzas y sus diferencias, ya que son hechos geográficos similares. ¿Sí? Esa es la propuesta de Ritter y de Vidal, estudiar hechos geográficos similares para establecer sus semejanzas y sus diferencias. Ese es el principio de analogía o comparación. Profesor, supongamos que en el examen me pregunten ¿cuál es el principio más importante de los 6? Hemos puesto 6, ¿sí o no? Descripción, localización, relación, actividad, causalidad, analogía. De los 6, ¿cuál es el más importante? Profesor, para mí es la localización. ¿Qué ha puesto ahí? Matriz. Localización es matriz, es el básico. Pero el más importante lo catalogan al de causalidad. Causalidad. Porque gracias a este principio la geografía adquiere el carácter de ciencia. Sí. Claro, yo te había dicho hace rato, ¿no?, que Humboldt y Ritter introducen métodos científicos en la geografía, pero el primero fue Humboldt, y ahí nada más Ritter. ¿Sí? Entonces, por eso se lo considera primero a Humboldt. Por esto es el principio más importante. Se rompe el carácter descriptivo y se inicia el carácter explicativo. Por eso, y si en el examen me preguntan por qué es importante la geografía, uno, porque nos ayuda a conocer el lugar donde vivimos, ¿sí? Acuérdate que tú vives acá en Trujillo y no conoces Trujillo, entonces tienes que empezar conociendo la ciudad. Otro, nos ayuda también a tomar conciencia, ¿sí?, y poder cuidar el ambiente, algo que no estamos haciendo, ¿no? Otro, nos ayuda a predecir también catástrofes, nos ayuda a predecir catástrofes la geografía, ¿correcto? Entonces, es muy importante esta ciencia, ¿no?, llamada geografía. Bien, vamos a ir con la práctica, ¿sí? Vamos a ir con el módulo 1, hay unas preguntitas, ahí supongo que ya lo marcaron, ¿no? Supongo que ya lo marcaron. A ver, vamos con la pregunta 1. Ya, la pregunta 1 dice, pregunta 1, estamos en la 1 del módulo, dice, el estudio de los diferentes organismos internacionales, como el APEC o el ALCUE, corresponde a... Bueno, si ustedes van a postular, saben lo que significa APEC, principalmente los que van a ciencias económicas, ¿no? Lógico. Si vas a economía, administración o contabilidad, obviamente sabes que estamos hablando de organismos que tienen que ver con la parte económica de el planeta, ¿no? El APEC es el Foro Económico Asia-Pacífico y el ALC es la Alianza Comercial de la Unión Europea, ¿no? Entonces tiene que ver con geografía económica, lógico, ¿no? Claro. 1B de buenos. 1B de buenos. 2. El discípulo de Sócrates, Aristócles Crodos, en su obra La República, sí te había comentado, ¿no? Te había dicho que el señor Sócrates, en su obra La República, describe a una tierra esférica. Entonces, 2, la clave correcta es CAS
2Ks. ¿Sí? 2Ks. Borra disimuladamente tu B. Profesor, pero usted ha dicho las estrellas. Ah, ¿acaso las estrellas es de Platón? El discípulo de Sócrates fue Platón, ¿no? Claro. Y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Tienen que leer, ¿eh? 2Ks. 2Ks. Sí, de Sócrates yo no lo apunté, pero sí les dije hace rato. Y si estás atento te acuerdas. 2Ks, 3. El Perú padeció un sismo de grandes magnitudes, siendo el epicentro el Océano Pacífico, frente a la ciudad de Icaipisco. Este enunciado se enmarca dentro de qué principio, siendo el epicentro el Océano Pacífico. Claro, es localización, correcto. 3Ks, correcto. Me está diciendo, ¿no? Océano Pacífico, ciudad de Ica, Pisco. Me está ubicando. Profesor, ¿por qué no es causalidad? Bueno, en primer lugar, si te das cuenta en la pregunta número 3, no hay ninguna alternativa que diga causalidad. No hay ninguna. Sí, profesor, la B no dice causalidad. La B dice casualidad. Y no existe principio casualidad. 3Ks. 4 es la que te estaba comentando, ¿no? 4. A ver, el viaje de Marco Polo, las cruzadas, 3, 4 y 5 son cierta, enano. 4, enano, correcto. Número 5, 4 enano. 5, la relación que se da entre el hombre y la naturaleza se desarrolla en el espacio geográfico, bueno, obvio, ¿no? ¿Sí? Hombre, naturaleza es espacio geográfico, ¿no? No va a ser bajo tierra, ¿no? No va a ser arriba en el espacio, ¿no? 5Ks. 6. Cartógrafo de la antigüedad que representó la forma esférica de la Tierra sobre un plano. Ah, sí te dije, no la apunté, pero sí te dije. Sobre un plano utilizando latitud y longitud. ¿Sí? El primer mapa, Eratóstenes, ¿no? El primer mapa, perdón, Anaximandro. El primer mapa con meridianos y paralelos, Eratóstenes. El primer mapa con latitud y longitud, ese es de Ptolomeo. Número 6, entonces, la respuesta correcta es avión, borra disimuladamente, ¿no? Sería bueno que estudies, ¿eh? Los exámenes están cerca. 6, avión. 7, la geografía corológica. La geografía corológica tiene como objeto de estudio 7B de buenos. Una zona espacial bien definida, ¿no? Específico. 7B de buenos, 8. Al afirmar que los planetas exteriores son de mayor volumen, más masa, más gravedad, más periodo orbital, eso es la número 8, ¿sí? Número 8, los planetas exteriores son los más grandes, tienen más masa, más gravedad, más periodo orbital. Eso es analogía, o sea, ¿con qué lo estoy comparando ahí la 8? Enano, pues, descripción. 8, enano. 9, el principio de conexión. Por acá está, ¿no? Conexión. A ver, 9, 4 sí, ¿no? 4 sí y 4 y 5, ¿no? 4 y 5 a la 9, conexión, a ver, nada, está inmóvil, características, sí, 4 y 5, 9 enano, 9 enano y 10. En la 10, ahí está tu Aristóteles de la 10. Ahí sí es Aristóteles. 10 dado. 10 dado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de repente hay alguna duda, alguna inquietud, consulten. Dudas, inquietudes, consulten sus dudas, sus inquietudes. Pueden escribir ahí en el chat para leer. Si no, pueden utilizar el audio. Todo bien, profe. Listo, muy bien. Entonces, como no hay inquietudes, ahí nos quedamos, chicos. Ahí nos quedamos, señorita Evelyn. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Listo, nos vemos, chicos. Cuídense.